A mediados de la década de los 70, en pleno apogeo de la Guerra Fría, los países del mundo se repartían entre los que se alineaban tras Estados Unidos y otros con la Unión Soviética. Es así como Cuba estableció una fructífera relación con estos últimos, ya que desde Moscú veían como un socio estratégico de vital importancia a la isla caribeña, situada a tan solo unas pocas millas de las costas de su archirrival. Por lo tanto, comenzó una alianza económica y militar a gran escala. Es así como en 1976 la Unión Soviética diseñó los planos para instalar la primera central nuclear en Cuba, que se ubicaría cerca de la bahía de Cienfuegos en la costa sur de la isla. Cuando estuviera lista, las instalaciones revolucionarían la deficiente red energética cubana, aportando un 15% del total de la matriz eléctrica. También reduciría la dependencia de las importaciones de petróleo, promovería la creación de cientos de empleos. A pesar de que el proyecto era prometedor, algo pasó y no se pudo terminar, quedando hoy en día la central abandonada y el pueblo adyacente a medio terminar se convirtió en el hogar improvisado de unas 4.000 personas que viven en condiciones deplorables. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, te invitamos a suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo y creando material. Para ver este sueño realizado, una pequeña ciudad tenía que estar a 6 millas de la planta. Contaría con unas 4.200 viviendas destinadas a las familias de los trabajadores de la construcción, científicos, ingenieros y técnicos. Los especialistas nucleares volarían desde Moscú para supervisar el proyecto. La ciudad, que se conoció como Ciudad Nuclear, fue inaugurada oficialmente el 13 de octubre de 1982. La ciudad de Juraguá fue diseñada, al igual que Chernobyl en Ucrania, siguiendo el modelo urbano de la utopía socialista de Atomgrado. Este modelo estaba lleno de viviendas sociales y fuentes de energía inagotables y no contaminantes. Al frente del proyecto de la central nuclear estaba el hijo de Fidel Castro, que además era un físico nuclear. Fidel Castro Díaz Balart había estudiado física en el Instituto de Energía Atómica Kurchatov de Moscú y fue designado como secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica de Cuba. En el año 1983, la prensa cubana reportaba que los trabajos de construcción y montaje iban muy avanzados. Muchos trabajadores adelantaban las obras. El contingente nuclear Lenin de la empresa constructora de las obras industriales sería la encargada de materializar los diseños y las ejecuciones, bajo el mando de los rusos. Se habían invertido a la fecha más de $100 millones y construido una ciudad con más de 2.000 viviendas, una base industrial, carreteras, líneas de ferrocarril y un puerto para grandes pesos. Una obra colosal, decía por ese entonces Fidel Castro en un discurso. Aunque el proyecto en el papel era muy prometedor, en el año 1989 la Unión Soviética colapsó y la financiación de Moscú para la ciudad nuclear se esfumó. La isla quedó sumida en una etapa llamada el periodo especial, marcada por la escasez, por lo que se les hacía imposible terminar el proyecto por sí solos. Esto sucedió para alivio de Washington, ya que Juraguá estaba a solo 260 millas al sur de Miami, y Estados Unidos poco podía hacer para supervisar la seguridad del proyecto, después de haber cortado las relaciones diplomáticas con La Habana. La Habana luchó durante unos años para terminar la planta de energía, agotando los recursos que tenía, hasta que en 1992 fue definitivamente desechado el programa nuclear en la bahía de Cienfuegos. En 1996, Cuba y Rusia discutían revivir el proyecto, que hasta ese entonces había tenido un coste de $1.100 millones. Para esto empezaron una búsqueda de otros países que estuvieran dispuestos a invertir en el reactor.
Esto nunca sucedió, en parte debido a que Estados Unidos promulgó una ley conocida como la Ley Helm-Barton, que permitió a Washington sancionar cualquier país que ayudara a Cuba a terminar la planta. Pero la historia de Ciudad Nuclear no murió allí. Hoy en día, aunque la ciudad es un desastre de casas a medio terminar y torres de hormigón a medio construir, unos pocos cientos de cubanos y un puñado de rusos todavía lo llaman hogar. Incluso después de la construcción fue abandonada y 400 obreros rusos se fueron, muchos cubanos se quedaron. Algunos de los rusos se quedaron también, aprovechando el cambio de régimen y la crianza de sus familias en el grupo de edificios terminados que corren por las avenidas centrales de Ciudad Nuclear. Los residentes que quedan en Ciudad Nuclear se enfrentan a una elección: retirarse a las ciudades vecinas como Cienfuegos, Santa Clara o La Habana, o simplemente pueden esperar tiempos mejores y que el proyecto se retome, lo cual no parece ser posible hoy en día. ¿Habías escuchado hablar de este proyecto y de este lugar? ¿Te gustó el video? Si es así, por favor deja tus comentarios más abajo y no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo.